Muchas bendiciones, amados, que nos miran a través del Facebook del Centro Mundial de Adoración. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite compartir con ustedes, iniciando en este lunes una nueva escuela. Estamos a partir de hoy iniciando un tema que es acerca de las parábolas. Cerramos días atrás una escuela acerca del ministerio de Jesús y quisimos entrar ahora en una escuela que vamos a tratar acerca de las parábolas, no solamente las parábolas de Jesús, sino que también vamos a ver posiblemente algunas parábolas que estaban en el Antiguo Testamento, porque esta herramienta, como vamos a ver hoy en esta clase introductoria, ha sido una herramienta que Dios ha querido utilizar desde tiempo atrás para traer verdades, para abrir nuestro entendimiento a principios, a preceptos que Él quería enseñarnos de una forma quizá sencilla. Sin embargo, mi amado hermano, mientras en esta clase o mientras iba preparando un poco acerca de esta escuela, el Espíritu Santo ha estado inquietándome bastante al ver grandes verdades que Dios tenía ahí ocultas a través de las parábolas, y es que hay una llave de revelación y hemos orado al Señor y esperamos que esta escuela precisamente sea un desatar de Dios de un nuevo tiempo de revelación, un desatar de Dios donde nuestros ojos sean abiertos por el Espíritu Santo para comprender esos tesoros de la Escritura, esos tesoros que han salido de la boca de Dios para enseñarnos, para hablarnos. Las parábolas son llaves. Las parábolas son una herramienta muy eficaz del cielo para llamar nuestra atención y para despertar la sabiduría de Dios en medio de nosotros. Espero que esta escuela que iniciamos hoy sea un tiempo de preparación, un tiempo de adiestramiento, un tiempo de mucha edificación para su vida, y que sea un tiempo donde usted pueda orarle al Señor para que Dios desarrolle en nosotros discernimiento, sabiduría y conocimiento de lo alto para comprender las verdades que están ocultas desde la eternidad de Dios para su pueblo. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 10 al 16. Esta primera clase de esta escuela de las parábolas será un tiempo un poco más magisterial, más de enseñanza, más de ver en detalle algunas cosas, esperando llamar su atención sobre la importancia de conocer acerca de esta herramienta de Dios y acerca de lo que Jesús nos quiso enseñar por medio de sus parábolas y de lo que Dios quiso hacer desde aún antes de la aparición de Jesús en su ministerio terrenal por medio de las parábolas. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, en el verso 10 al 16, y antes de leer, como lo hemos hecho en otras escuelas, le motivamos a que usted pueda saludarnos ahí en sus comentarios, que nos pueda escribir de dónde nos mira, de dónde está compartiendo, y compartir con otros estas enseñanzas y multiplicar lo que Dios ponga en nuestra mano en este tiempo. Dice el libro de Mateo capítulo 13, en el verso 10 en adelante hasta el verso 16. Leo un momento para usted y luego volveremos a ese pasaje. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convertirán, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Queríamos partir hoy a partir de este versículo, de este pasaje de la Escritura, que posiblemente lo vamos a desarrollar un poco más adelante, si no solamente hoy en la próxima clase, para hablar acerca de las parábolas. Jesús es enfático y le dice a sus discípulos que él tenía un objetivo, un propósito muy claro para enseñarle acerca de parábolas. Es decir, que no fue
una decisión antojadiza de Jesús. No fue que de un pronto a otro a Jesús le pareció bonito usar una parábola para enseñar, sino que había un objetivo, que había un propósito, que había algo muy claro que Dios tenía en mente, que Jesús tenía en mente cuando él decidió comenzar a enseñarle a los discípulos acerca de las parábolas. Pero antes de entrar ahí, quiero hablarle algunas definiciones seculares, diríamos, algunas definiciones que se nos hablan de la palabra parábola. ¿Qué es una parábola? Porque hablamos muchas veces de ellas y no sabemos, tenemos el listado de las parábolas de Jesús. Pero ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración breve de carácter simbólico que procura dar una enseñanza moral. Vamos a ir viendo algunas características de las parábolas, y una característica en ellas es que es una narración breve. No es una narración extensa, un relato muy largo, muy extendido, no. Es una narración breve que va a provocar o que va a promover una enseñanza de carácter moral a través de un elemento simbólico que esa narración nos va a presentar. El propósito de las parábolas es tomar algo cotidiano, convertirlo, por así decirlo, en algo simbólico. Tomar algo común, algo que puede ocurrir en el acontecer diario, en el acontecer normal, pero darle un paralelismo simbólico con una enseñanza moral, con un precepto, un principio que nos quiera ser entregado. Y es que el término parábola significa comparación o semejanza. De ahí que usted ve que cuando hablamos de parábola se toma una historia. Recordemos aquella parábola de la oveja perdida, recordemos la historia del hijo pródigo, por citar algunas de las que Jesús mencionó o narró. Y usted verá que eran acontecimientos comunes. Hablar de una oveja perdida era lo común dentro de un pueblo que se había caracterizado pues precisamente por los rebaños, por las ovejas, y que era común que alguna de ellas se saliera, se extraviera, se perdiera. Y toma Jesús entonces una narración común de un hecho entendido cabalmente por la sociedad o por el público al que iba dirigido, que lo pudieran comprender, pero para darle un paralelismo, para establecer todo un simbolismo ahí, que no hablaremos hoy de ese simbolismo, porque ya más adelante, conforme la escuela avance, entraremos algunas historias o algunas parábolas propiamente a ver ese simbolismo, a ver lo que nos quería enseñar. Pero toma esa comparación, ese punto de comparación, para traer un principio, para traer una enseñanza de índole moral, una semejanza, como significa el término parábola. Toma la historia de dos hijos que toman una herencia y que decide uno malgastarla para traernos toda una enseñanza acerca del amor del Padre. No entraremos tampoco ahí a detalle, pero quiero es que obsérvese ese punto ahí, que está dentro de la definición de una parábola. Hay un carácter simbólico, es tomar algo cotidiano, es tomar algo que nos parezca simple, y es donde toma relevancia el propósito de las parábolas, porque Jesús decía que él usó parábolas para que muchos, sabiendo que eran narraciones sencillas, simples, cotidianas, comunes, para que muchos oyéndola no pudieran comprenderla. Jesús está empezando ahí, en esos versos que leímos, a querer ampliarnos un poco más el concepto de lo que para nosotros podría ser una parábola, porque quizá hasta el día de hoy lo hemos visto como una enseñanza solamente, como un tipo de exposición de un mensaje. Pero hay algo más ahí que ya pronto se lo voy a compartir. Otra definición de parábola es un tipo de exposición que procura, mediante una narrativa simple, usando hechos cotidianos, exponer algún dilema moral. Nuevamente venimos a elementos comunes que vamos a ver en la mayoría de parábolas o en todas las parábolas. Una narrativa simple, breve, corta, concisa, sencilla, que usa hechos cotidianos, que usa hechos de nuestra vida común, habitual, posiblemente cosas hasta que podía alguien ahí haberlas vivido, haberlas experimentado, si no todos, para exponer algún dilema moral. O sea, la parábola lo que procura es, vea qué interesante esto, una parábola lo que vendría a provocar o a propiciar es tomar un elemento común del día a día, presentarlo en forma de semejanza o de comparación con un principio o con un problema moral, para poder exponer de manera sencilla esa verdad.
Sin embargo, hay un elemento acá que Dios le añade a las parábolas, y es precisamente que esa sencillez de esa aparente simpleza para traer una revelación le estaba privada a aquellos que no estaban dispuestos a aceptar las verdades del reino. Volvámonos a la Biblia, volvámonos a ese pasaje en Mateo 13 que leímos y vamos específicamente al verso 11. Dice: los discípulos les preguntan: Señor, ¿por qué hablas por parábola? Ellos empiezan a decirle: Jesús, ¿por qué ahora de pronto empiezas a hablar tomando elementos simples y sencillos para exponer las verdades? Y Jesús les dice en el verso 11: porque a vosotros, les está diciendo a sus discípulos, a los que le preguntaron, dice: a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos, a los que no les seguían, dice Jesús, no les ha sido dado. Pareciera aquí que hay una contrariedad. Pareciera acá que hay algo en el concepto o en la aplicación del concepto que hace Jesús que no está acorde a el significado de una parábola, un hecho simple, cotidiano, que procuraba en una forma simbólica dar una enseñanza de carácter moral, traer algo que tal vez siendo más abstracto, un principio moral, un dilema moral, traerlo en la simpleza de una comparación con un hecho cotidiano para que de esa forma fuera entendido. Sin embargo, Jesús dice que no lo hace con ese propósito, sino que Él está diciendo que Él expone en forma de parábolas porque solo aquellos a los cuales se les había sido concedido el derecho de comprender el reino de los cielos pudieran entenderlo. No sé si logra seguirme hasta acá. Jesús está diciendo: mire, a nosotros nos sigue mucha gente. Jesús está diciendo: hay mucha gente que a mí me sigue. Hay mucha gente que quiere recibir mi enseñanza, que quiere recibir mis palabras, pero muchos de ellos, Jesús sabía que muchos de ellos eran fariseos, que muchos de ellos eran religiosos, que muchos de ellos era gente que andaba buscando poner un tropiezo a la doctrina de Jesús, poner un tropiezo al ministerio de Jesús. Él sabía que había muchos que estaban siguiéndolo simplemente para ver en qué él podía equivocarse, para acusarle, para tentarle. Pero que habían otros que sí tenían un ardiente, un ferviente deseo por conocer las verdades del Padre, que tenía un ferviente deseo por conocer el reino. Y Él les está diciendo a ustedes, a los que tienen verdaderamente hambre y sed por Dios, hambre y sed por el reino de mi Padre en los cielos, a ustedes les ha sido dada la oportunidad de comprender la enseñanza que yo les voy a dar. Pero aquellos que simplemente quieren seguir cegados por la religiosidad, cegados por el legalismo, cegados por el pensamiento religioso imperante en el momento, a ellos no les ha sido dado que entiendan. Y dice Jesús: por eso es que voy a enseñarles por medio de parábolas. Y comienza Jesús ahí a dar toda una explicación, citando inclusive el libro de Isaías, cómo hay gente que saturado de conocimiento, que teniendo ya una comezón, una pesadez de oír, a ellos las verdades del reino no les serán reveladas. No vamos quizá hoy a entrar a detalle a desglosar estos versos, pero qué interesante, porque una de las frases más comunes en las escrituras es: el que tiene oído para oír, que oiga. Es decir, que no todos los oídos son para oír. Es decir, que no todo aquel que tiene un oído podrá escuchar, sino aquel que a causa de la fe en el reino, que a causa de la fe en las verdades del reino, podrá escuchar y percibir el mensaje. Días atrás en la escuela que dimos acerca de Jesús, hablábamos acerca de cómo dice la Biblia después: la fe por el oír y el oír por la palabra. Cuando la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga, lo que la Biblia nos quiere enseñar: aquel que teniendo un apego a la verdad, aquel que teniendo deseo por conocer la verdad de Dios, de su palabra y de su escritura, aquel que a causa de esta palabra se acerque a Dios, a ese le será concedido entonces el derecho de oír y de poder creer a ese mensaje. Las parábolas
eran o son una herramienta profética para despertar fe, para traer revelación en medio del pueblo de Dios. Las parábolas son un elemento en el cual Dios va a comenzar a alinear nuestro pensamiento natural, a someterlo para traerlo rendido a los pies de Cristo, y que entonces nuestro pensamiento natural sea alineado al pensamiento de Dios, a la sabiduría de Dios. Las parábolas no son una simple fábula. Las parábolas no son una simple narración bonita, un cuento bonito que alguien nos quiso contar un día. No, las parábolas en el contexto de Dios, cuando Dios decide usar una parábola, son una herramienta profética para despertar el espíritu de aquel que las oye, el espíritu de aquel que las recibe, para que Dios pueda provocar un efecto de cambio en ese que está recibiendo esa enseñanza. Mi amado hermano, y es que las parábolas es algo que Dios usó por medio de los profetas. Dice el libro de Oseas, capítulo 12, en el verso 10. Yo espero que usted pueda apuntar ahí, pueda anotarlo ahí. Inclusive algunos, a veces, si uno da algún versículo, si quiere anotarlo ahí en la transmisión, puede hacerlo para que luego otros puedan seguir también en la Biblia, porque algunos quizá lo están viendo en su teléfono, no tienen la Biblia a mano. Pero leo para usted Oseas 12:10. Dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Vea lo que Dios está hablando por medio del profeta Oseas, y él está diciendo que él usó parábolas por medio de los profetas. Dios no usa algo sin sentido. Dios no decide usar algo solo antojadizamente o solo porque sí. No, si Dios decidió usar las parábolas por medio de los profetas, él tenía una intención. Y cuando Jesús viene, Jesús nos enseña que la parábola en sí misma no tenía un sentido claro, sino que esa parábola tenía que ser añadido o tenía que sumársele el elemento revelación, para que entonces esa narración sencilla, cotidiana, se convirtiera en un mensaje del cielo que va a provocar un efecto, que va a traer un fruto, que va a despertar algo en el espíritu de quien lo recibe. Dios decía a través de Oseas, hablado a los profetas: he aumentado la profecía, y por medio de los agentes de Dios que traen palabra, voy a usar parábolas. Mi amado hermano, toda enseñanza podría quedarse en la letra si no hay presencia del Espíritu Santo de Dios. Cualquier letra que nosotros leamos podría quedarse ahí solamente, pero cuando viene el aditivo, la sumatoria, la adicional de la revelación del Espíritu Santo, la letra cobra vida. La letra se convierte entonces en una fuente de aguas que va a saltar y que va a saciar a aquel que está requiriendo, que está sediento de la verdad de Dios. Dios está diciendo: yo voy a usar las parábolas por medio de los profetas. Y Jesús nos añade el por qué. Jesús nos explica por qué Dios decide usar parábolas a través de los profetas, y es que era necesario que se alineara el pensamiento natural. Dios tomaba una narración, un acontecimiento común y cotidiano, y él deseaba añadirle revelación, añadirle espíritu, añadirle vida, para que aquel que tomando eso común y cotidiano, al recibirlo, tuviera en su mano una revelación que venía del cielo. Porque cualquiera podría contarte una parábola. Cualquiera podría hoy contarte una narración breve, simbólica, y tratar de darte una enseñanza, tratar de dejarte algún principio. Pero Dios no quería solo eso. Dios quería que algo ocurriera en el espíritu de aquel que recibía esas parábolas, para que entendiera que lo simple, lo común, Dios lo eligió para avergonzar la sabiduría de los sabios que confiaban en su propio intelecto y conocimiento. Lo que Dios trata de mostrarnos a través de las parábolas es que hoy el mundo puede llenarse de filosofías. Hoy el mundo podría llenarse, como lo hace, de teorías, de doctrinas, de corrientes filosóficas por doquiera,
Pero ese conocimiento humano no basta, no es capaz, no es suficiente para transformar una vida. ¿Cuántos científicos, filósofos, y no menospreciando estas ramas, pero cualquier rama de la humanidad, si está carente de Dios, si no tiene presente a Dios, en medio de ellos es hueco, es vacío. Si Dios no está en medio de lo que el hombre haga, todo lo que el hombre haga tiene carencia de sustento y de fundamento. Sino hasta que venga el Espíritu de Dios y la revelación del cielo es que el hombre encontrará plenitud. Y Dios quería enseñarnos y decirnos, mire, toda esta sabiduría del hombre puede ser avergonzado por lo simple de una parábola, porque ese pensamiento humano, cuando no está alineado a Dios, cuando no está alineado a su eternidad, carece de sentido alguno. Acompáñeme al libro de Isaías, en el capítulo 55, versos 8 al 11, muy conocido de parte de todos nosotros. Isaías 55, 8, dice la escritura: porque mis pensamientos, hablando el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué está queriendo decirnos el Padre acá? Que algo que para nosotros puede ser muy común y muy cotidiano, en realidad no lo hemos comprendido a cabalidad en la dimensión de lo que Dios quiso enseñarnos a través de eso. Es lo que nos está diciendo: mire, ustedes pueden ver el día a día de una forma, pero si comprendieran que yo les quise revelar algo por medio de eso, si comprendieran que un día le emite palabra a otro día, que lo que fue creado hoy le emite palabra a lo que estará mañana, entonces sabríamos que Dios mira las cosas de una forma muy distinta a como nosotros lo miramos. Y las parábolas querían venir a cerrar esa brecha. Jesús está diciéndoles: voy a cerrar un poquito de esa brecha que ustedes tienen ahí, para por medio de los simples revelarles grandes verdades que ustedes no habían siquiera observado y que ninguna corriente filosófica era capaz de entender hasta ese momento. Y sigue diciendo: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Voy a ir cerrando ya esta parte. No voy a entrar ahorita a desglosar más de ese pasaje, pero vea cómo Dios empieza a hablar. Dios dice: mis pensamientos están por encima de los suyos, mis caminos están por encima de los de ustedes. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas venían a revelar el pensamiento de Dios. El mover profético revela la mente de Dios al hombre, le hace conocer lo que él conoce, lo que él sabe. Nos trae un extracto de su sabiduría, de su omnisciencia, de su conocimiento. Dios dice: mis pensamientos no son como los vuestros, son mucho más altos. Pero Él está diciendo también en Oseas: yo usé parábolas por medio de mis profetas. Yo voy a traer lo que para ustedes es común y sencillo, simple, y voy a demostrarles que la sabiduría del hombre no se compara con la sabiduría del cielo. Dice el libro de Romanos capítulo 1, en el verso 20 al 22. Y voy cerrando con esto para la próxima semana entrar un poquito más en ese contexto de lo que Dios quiere hacer por las parábolas y comenzar a ver algunas de ellas. Dice Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, decía Pablo, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mi amado hermano, me detengo aquí un momento. Yo quiero que usted comprenda el espíritu de este texto otra vez. Hemos dicho: Dios tomó una parábola, Dios tomó un hecho simple, común, sencillo, cotidiano, del día a día, del acontecer diario. Dios lo toma
para por medio de eso, al ese hecho común y cotidiano, salir de la boca de Dios para enseñarnos algo, provocara una fuente de vida, provocara algo nuevo de parte de revelación del Padre, pero partiendo de un elemento cotidiano. Vimos la parábola de aquella, o veremos de aquella mujer viuda, la parábola de aquella que perdió una moneda, la parábola de aquel que va a buscar esa oveja perdida. Algo sencillo, algo del día a día. ¿Por qué Dios decide enseñarnos de esta forma? Cierro con esto, porque dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, su gloria, que es inescrutable, su deidad, su naturaleza, su ciencia, su misterio, su poder, su sobrenaturalidad, dice las cosas invisibles, lo que estaba cegado, negado al ojo del hombre, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, decía Pablo, que no tiene excusa de no creer. Decía él, de modo que nadie puede decir, a mí nadie me enseñó. Yo nunca tuve la posibilidad de comprender eso del reino de Dios, porque decía Pablo, todo lo que viene del reino de Dios fue hecho claramente visible en todo lo creado, y dice que fueron entendidas por medio de las cosas hechas. Mi amado hermano, espero que esta primera clase que estamos teniendo hoy le permita a usted aumentar su expectativa, pero su deseo por comprender esas verdades que Dios trae a través de la sencillez de una parábola para revelarnos tesoros del reino. Hoy solo quería despertar en usted ese deseo, despertar en usted como esta escuela ha comenzado a despertarlo en mí, de comprender cómo definitivamente el pensamiento del hombre está muy por debajo del pensamiento de Dios, y cómo cuando nosotros vemos las cosas que vemos hoy a nuestro alrededor, desde nuestra vista natural y desde nuestra vista terrenal, podríamos estar dejando de lado entender cuál es el propósito de Dios. La Biblia dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque el hombre ve de una forma muy distinta a como la ve Dios. Y en medio de lo que hoy nos pueda rodear, en medio de lo que hoy acontece a nuestra día a día, hay algo que Dios nos quiere enseñar. Hay algo que Dios nos quiere revelar. Hay algo que Dios querrá manifestar a través de su iglesia. Permítame orar un momento por usted antes de cerrar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos hoy iniciar este nuevo ciclo de enseñanza, este nuevo tiempo de enseñanza, Dios de la gloria, en el cual queremos que tu Espíritu Santo nos lleve de la mano y nos permita, Señor, atesorar, Dios del cielo, esa grandeza de tu sabiduría, de tu ciencia y de tu conocimiento. Yo te pido, Señor, que tú, Dios del cielo, unja nuestros oídos, unja nuestros ojos, para que podamos comprender a cabalidad todo lo que tú quieras comenzar a revelar en este tiempo. Que un espíritu de revelación fluya a partir de ahora, Señor, en medio de todo aquel que esté mirando esta transmisión, Señor. Que tu palabra sea, Señor, como esa miel que abra nuestros ojos, que nos quite, Señor, la ceguera, que nos quite, Dios del cielo, lo que entorpece, lo que enturbia la visión, y que podamos a partir de ahora, Padre, a través de estas parábolas conocer a profundidad tu reino, tu corazón, tu amor, tu gracia y tu misericordia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, y Señor, te damos gracias porque sabemos que tú serás nuestro guía, nuestro maestro y el que nos enseñe a través de todas estas clases, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Le bendigo, mi amado hermano. Espero que los próximos lunes que nos lleve esta escuela, quizá 8 lunes, usted pueda acompañarnos y compartir con otros acerca de lo que vamos a estar hablando, de las verdades de la palabra. Bendiciones para todos.